Dios te bendiga, Dios te guarde. El pastor José Maldonado, como siempre, todos los miércoles a las 7 de la noche, en la programación Aviva tu Obra en Medio de los Tiempos. Bueno, tengo una compañera en esta preciosa noche, en este podcast, es mi amada esposa, que le salude también a esas personas lindas y preciosas que están en la sintonía. Dios les bendiga a todos que están ahí en sintonía. Mi nombre es Yamari Maldonado y estoy, ¿verdad?, gozosa de estar aquí con ustedes en esta preciosa noche. También quiero dejarles saber que nos puede conseguir a través de Apple Podcasts y también de Spotify. Por favor, riega la voz. Así que en esta hora queremos hablarte de la palabra del Señor, aleluya, la cual estamos orando, clamando al Señor para que sea de edificación a cada una de vuestras almas, aquellos que puedan escucharlo en diferentes plataformas para que sea de bendición. Y así que en esta hora no va a ser la excepción. Así que vamos a la palabra de Dios en el libro de Mateos, la palabra del Señor, el libro de Mateo, cuando vamos a la palabra del Señor en Mateo 16:24. Aleluya. Nos dice la palabra del Señor. Dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vuelvo y repito. Entonces Jesús, aleluya, le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bendito sea el nombre del Señor. En esta hora Dios quiere hablarte, porque llevaba una semana, pastora, donde estamos meditando en la palabra del Señor, como dice la Escritura. La Escritura nos dice a nosotros que nosotros meditemos en la palabra de día y de noche, en ella. En otras palabras, siempre tenemos que estar meditando en su palabra porque su palabra es vida, su palabra es real, su palabra nos transforma, nos cambia y hace cosas maravillosas cuando nosotros obedecemos su santa palabra. Por eso es importante que nosotros escuchemos la voz de Dios. Si escuchamos la voz de Dios hoy, no endurezcamos nuestros corazones, sino que pidamos a Dios que podamos recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y en esta hora, amén, cuando meditaba, como decía anteriormente, meditaba en la palabra del Señor, meditaba en esto, que muchas veces queremos gloria, queremos bendiciones, queremos recibir tantas cosas buenas y maravillosas, pero para recibir cosas maravillosas y bonitas, pastora, hay que pagarle un precio. Cuando nos dice que tenemos que pasar el trabajo, o tenemos que trabajar, laborar por algo, es problemático para muchos de nosotros a veces. Pero es importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, que es con sacrificio, es con nuestros esfuerzos. Y quiero hablarte de esto, donde fíjese, cuando usted va a comprar y quiere comprar una casa, si quiere ser propietario de una casa o quiere comprar un carro nuevo, usted quiere comprar algo que está fuera de su alcance en el sentido del costo, usted tiene que trabajar fuerte, tiene que trabajar a veces extra y tiene que guardar para entonces lograr lo que usted empeña al fin y al cabo. Pero fíjese, si usted no se esfuerza, usted no se sacrifica, ¿cómo usted puede recibir lo que usted desea? Sabemos que Dios nos suple todas las necesidades conforme a su riqueza en gloria, entendemos eso. Pero también tenemos que sacrificarnos para nosotros recibir lo que nosotros deseamos en la vida. En la vida a veces queremos decir, pastora, quiero ser, ¿verdad?, los solteros, los que están solteros, yo quiero tener una familia, tener una esposa, unos hijos, y no sabiendo de que eso conlleva el sacrificio. Amén. Ser esposo o ser esposa conlleva sacrificio. Las personas muchas veces meditan que dicen, yo quiero casarme y tener hijos y tener una casa y tener esto y lo otro, pero no sabe que esto conlleva mucho sacrificio, ¿verdad, pastora? Eso es muy cierto. Eso me está dando un poco de risa, pastor, porque me recuerdo cuando yo empecé en el Evangelio y estaba en un grupo ¿verdad?, de un grupo de mujeres, y semanalmente nos reuníamos para un pequeño estudio bíblico. Y las que eran las líderes ¿verdad?, eran mujeres casadas con sus familias, mujeres de Dios. Y yo, ¿verdad?, en ese momento estaba soltera, era una madre soltera. Y yo las miraba a ella con esa bendición, ¿verdad?, de su familia, de su esposo, de ir todito juntos, ¿verdad?, como familia para el templo. Gloria sea al Señor. Y yo me recuerdo, pastor, que yo le decía a ellas, yo anhelo tener lo que ustedes tienen, ¿verdad? Estaba yo pidiéndole al Señor esa oración, que quería casarme, quería, ¿verdad?, tener esa vida tan linda. Y yo me recuerdo que ellas me decían a mí, gloria sea el Señor, ellas me decían a mí, yo entiendo,
Gloria a Dios que tú quieres eso. Y, ¿verdad? Estamos orando por ti para que eso suceda. Pero en este momento, valora ese tiempo que tú tienes a solas. Porque ellas me decían, aleluya, que cuando te cases, las cosas van a cambiar. Va a ser un poco más diferente, ¿verdad? Las cosas que yo podía lograr en ese momento, se me iba a hacer un poquito más difícil. No que no era imposible, ¿verdad? No es eso, pero sino que las cosas iban a cambiar un poquito más. So, ellas me estaban diciendo, gózate en este momento, acércate a Dios más, o sea, toma este tiempo para tú llenarte del Señor y tener esa relación tan preciosa, para que después, cuando llegue el tiempo, ¿verdad?, que te cases, entonces ahí las cosas pueden ser más diferentes, pastor. Aleluya, mire, me estoy gozando y riéndome con eso porque me acuerdo que yo le di mi corazón a Jesucristo en una temprana edad, en mi juventud. Gracias al Señor por eso, ¿sabes? Porque si no hubiera sido así, ¿dónde estuviera yo? Iba en unos caminos a perdición, iba en caminos a prisión por muchos años, y la misericordia de Dios y la gracia de Dios me guardó, me llamó, y hice caso al llamado, pastora. Cuando Dios me habló, no lo pensé dos veces. Yo dije, wow, estoy en este problema, en esta situación, la única solución es Cristo, y hasta el día de hoy Cristo me ha ayudado. Gloria a Jesús. Pero me da risa porque cuando mi juventud también igualmente estaba en la iglesia buscando de Dios, ayunando, orando, pero estaba solo, estaba soltero, y yo decía, Dios mío, dame una reina, dame una compañera. Papá, que esto está terrible. Y cuando habían ayunos congregacionales, la iglesia, me gozaba, pero después que salía de la iglesia, me sentía solo, me sentía que quería estar con una compañera, que ir a comer, hacer algo, y no tenía eso. Y me acuerdo que en un ayuno yo le decía, Señor, esto está frustrante, Señor. Yo quiero, cuando salga, tener una compañera para que me acompañe a comerme algo sentado, tranquilito. Conversar un poquito. Conversar un poco y esas cosas. Pero Dios me estaba preparando, porque cuando ya ha pasado muchos años, ¿verdad? Más de 10 años donde todos estamos casados en el Señor, pero cuando el primer mes que nos casamos, yo dije, ay, papá, esto está duro, esto no está fácil, alaba. Me acuerdo sentarme con mi esposa y le dije, bueno, negra, tenemos que sentarnos a la mesa y hablar esto, hay que hacerlo civil, hay que arreglar estas cosas, porque fíjese, que pensaba que iba a ser todo color de rosa, un cuento de Adán, como dicen por ahí. Así era yo, ese era mi pensamiento. Estábamos los dos en el mismo pensamiento, que iba a ser que era fácil, era sencillo. Una vez que tú te casas, se te van a ir los problemas. No había sacrificio. No había sacrificio. Tenía eso, ¿verdad? No tenía que ser tanto sacrificio. No, cuando uno está soltero, uno va donde quiere, come cuando quiere, se duerme cuando quiere, se levanta cuando quiere, hace lo que quiere cuando uno quiere. Pero la soledad, aleluya, también acompaña, como decía el mensaje del día de hoy. Y fíjese que yo decía, Dios mío, dame una compañera, pero yo pensaba que, como decía tu persona, que yo pensaba que iba a ser fácil, sencillo. Y el primer mes de casado, ¿cómo era eso? No fue fácil. Tuvimos que hacer sacrificio. Mucho sacrificio. Mucho sacrificio. Eran situaciones que yo decía, bueno, primeramente voy a testificar esto, y es que mi esposa no le gustaban algunas cosas como yo vestía. Le decía, no me gusta esta camisa, no me gusta esto. Y yo, ay, Dios mío, pero cuando yo estaba solo nadie me tenía que decir nada. Yo me ponía lo que yo quería. Amén. Pero ahora me casé, ahora somos una sola carne y las cosas se están poniendo apretadas. Alaba. Un mes de casado, mi amada esposa, cuando la conocí, tenía un hijo ya. Y veía como ella, como madre soltera, bregaba con su hijo. Pero de una manera que no estaba yo acostumbrado. Y pasó un mes y yo le dije, espérate, esto no está marchando como yo lo pensaba, como yo soñaba, igual que ella. Amén. Y nos sentamos a la mesa o al sillón y hablamos y dialogamos. Amén. Y pudimos sacrificar. Yes. Sacrificar, algunas partes en la vida de que uno tiene que, como dice el buen puertorriqueño, el dar el brazo a torcer. Amén. Para que las cosas funcionen y vayan correctamente como deberían estar yendo. Amén. Amén, porque si no, comienzan los problemas, las batallas, las luchas,
Y también el enemigo se cuela. Amén. Amén. Pero eso es un sacrificio en el matrimonio. Y quería traerle, ¿verdad? Me vino a colación a la memoria, donde cuando nos estábamos solo, perdón, y soltero, ahora, qué sacrificio, ¿ah? Yes, mucho sacrificio. Amén. Y hasta ahora, podemos, después de tantos años, ¿todavía se sacrifica en el matrimonio? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, porque, ¿verdad? Después de los años, lo lindo que pasó fue que nosotros decidimos tomar ese reto de pedirle al Señor, Señor, ayúdame a mi persona. Y eso individualmente, cada uno de nosotros teníamos esa oración. No sabía yo lo que él estaba orando y él no sabía lo mío, pero los dos a la misma vez, eso lo hace el Señor. Estábamos orando que el Señor bregue con cada uno de nosotros individualmente para nosotros entonces mejorar la comunicación, de poder entendernos uno al otro, porque eso era algo que yo era bien terca. Y, él me daba consejo y yo era bien, no. Pero Dios empieza a romper esas cosas, ¿verdad? La palabra nos enseña, el libro de Jeremías, que el alfarero empieza a quitar y empieza a arreglar las cosas, ¿verdad? Cuando está en ese momento, en ese proceso. Y pude entender que Dios estaba bregando con cada uno de nosotros individualmente, porque Dios tenía un grande propósito con nosotros en nuestro matrimonio. Y es así, es un sacrificio cuando, ¿verdad? Y estabas diciendo anteriormente, en el matrimonio hay que tomar sacrificios, yes. hay que dejar cosas que para agradar a nuestro cónyuge tenemos que dejar, ¿verdad? Para nosotros poder alcanzar las bendiciones, la paz, el Amén. Gozo en el matrimonio, la cual Dios lo diseñó de esa forma. No quiere que estemos, ¿verdad? En el tira y el jala o estemos divididos, ¿verdad? Porque una casa dividida no prevalece, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Un reino dividido. Y es importante que nosotros entendamos eso. En esta hora, nosotros queremos hablarle en esta noche respectamente a esto. Y es que es importante que nosotros sepamos estas cosas, que nosotros tenemos que sacrificarnos. Como dije anteriormente, comencé hablando del sacrificio como cuando uno quiere un matrimonio, como cuando uno quiere un hogar, cuando uno quiere un carro, ¿verdad? Que lo que usted empeñe, que usted desea, usted tiene que sacrificarse, porque no es que usted lo sueña y mañana lo va a tener. Usted tiene que pasar por trabajo, por situaciones. Y en el Señor Jesucristo le quería enseñar esto a los discípulos. Pastora, Jesús quería mostrarle a los discípulos esta situación, que en el camino de Él íbamos a pasar sacrificios, íbamos a pasar situaciones, íbamos a pasar por sinnúmeros de situaciones en la vida que íbamos a enfrentar, que teníamos que lidiar con ellas. Muchas veces pensamos, ¿verdad? Como creyentes, que cuando nosotros le decimos ven a Cristo se te van a acabar los problemas. Fíjese, ¿no? No es así, hermano. A veces se aumentan los problemas, se aumentan las situaciones. ¿Por qué? Por seguir a Cristo. Y Cristo sabía estas cosas y le dijo a los discípulos, si ustedes quieren ir en pos de mí, niéguense a sí mismos y ustedes tienen que seguirme. Hablando más adelante, habla de la cruz, habla del sacrificio que Cristo iba a hacer. Y Cristo estaba hablando de eso, que Él iba a la muerte, ¿verdad? Por nuestros pecados, por nuestras desobediencias, por nuestra, ¿verdad? Tantas cosas que nosotros, que íbamos a camino de perdición. Y Jesucristo iba a pagar un precio alto por nosotros para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Mira el sacrificio que Jesucristo mismo nos enseña a nosotros, que Él iba a pasar para que nosotros tengamos vida eterna. Y pensamos que cuando nosotros venimos a Cristo, no tenemos que pasar sacrificio, pastora, que no tenemos que pasar por sinnúmeros de situaciones en la vida porque tenemos a Cristo. No, Cristo no dice eso. Él dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía que yo he vencido al mundo, dejándonos saber a nosotros que vamos a pasar por sinnúmero de situaciones en la vida, pero tenemos que confiar en el Señor. Amén, pastor, eso es muy cierto. Yo me recuerdo que cuando las situaciones, tú también puedes quizá recordarte, traer en memoria algunas de las situaciones que tú has pasado fuera del Evangelio y entonces las situaciones que han llegado estando en el Evangelio. Yo he testificado anterior que cuando yo estaba fuera del Evangelio pasé por una tragedia bien fuerte y me llevó a una depresión, me llevó a un lugar que me refugié en cosas
mundanas, en cosas, en delites, ¿verdad? Delites y pecados. Amén, gloria a Dios. Cosas que, ¿verdad? Que no eran nada de beneficio para mi vida. Eran cosas que yo estaba corriendo esas cosas para temporalmente darme a mí, supuestamente, ¿verdad? En la mente que yo tenía, ¿verdad? Que tenía la venda, de poder calmar ese dolor. Pero me recuerdo que cuando pasé por una tragedia en el Señor, en el sentido de que pasé por un momento difícil, pero tenía ya a Cristo, ya tenía mi Salvador, ya tenía mi ayudador, ya tenía mi refugio, mi torre fuerte, fue muy diferente. La situación fue muy diferente. El Señor me dio la fortaleza que yo no sabía que yo tenía. O sea, eso es una cosa linda cuando venimos a Cristo, porque en el mundo, gloria a Dios, no sabemos o pensamos a veces que somos fuertes, ¿verdad? El hombre humano, somos fuertes. Pero cuando nosotros venimos al Señor y pasamos por un momento bien duro, bien difícil, ahí es que el Señor se manifiesta y ahí es cuando dice la palabra, cuando, ¿verdad? Estoy débil, entonces ahí estoy fuerte, porque ahí estoy fuerte en el Señor. Estoy fuerte porque Cristo está en mí y Él me da a mí la fortaleza. Y pude entender el pastor sobre, ¿verdad? Esa situación de cuando tengo a Cristo, cuando no tenía a Cristo, perdón, y cuando ahora estoy caminando al Señor. Son muy diferentes esas situaciones. Amén. Y lo lindo es que la palabra nos habla sobre esto. Es que nos dice que en el mundo vamos a tener aflicciones. Amén. Vamos a En Juan, Gloria al que vive, 16:33 nos habla que en el mundo tendréis aflicciones, pero confía que he vencido al mundo. Entonces, cuando nosotros, aleluya, vemos la palabra de Dios, nos enseña que Jesús aún nos dio ánimo a nosotros para entender que Él se sacrificó. Pero que tengamos ánimo, tenemos que pasar por el sacrificio, por el dolor y el sufrimiento en la vida, pero vamos a tener una victoria, vamos a tener una respuesta. Y como decías anteriormente, nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos a Cristo es totalmente diferente estar en Cristo que estar fuera de Cristo y pasar por las situaciones. La vida nos va a tirar sorpresa. La vida nos va a tirar de diferentes situaciones, pero la diferencia está cuando nosotros estamos en Cristo, porque Él es nuestro ayudador, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Así que es importante que Jesucristo nos enseña como ejemplo y nos habla del sufrimiento, ¿verdad? Que no quizás necesariamente, ¿verdad? No es nuestra paz. En Juan capítulo 14, versículo 27 nos habla sobre esto. Y me gustaría compartirte esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor, porque es importante que nosotros entendamos esto. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra en Juan de esta forma, dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que no nos podemos turbar ni tener miedo, porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante, porque a veces la situación que estamos enfrentando nos da miedo, nos puede dar miedo. Y nosotros tenemos que acordarnos de la palabra del Señor, que no tenga miedo, que no nos turbemos nuestro corazón ni tenga miedo, porque Dios está con nosotros. Tenemos una promesa y tenemos que aguantarnos de esa promesa. Pero en medio de esto tenemos que sacrificarnos. Eso es así. Cuando llega el problema y la batalla, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, con la silla sentado y decir, aquí me voy a echar a morir. Porque cuando pensamos así, meditamos así, lamentablemente, pues sí, nos sentamos, nos echamos para atrás y nos echamos a morir. Dios te está diciendo, no te eches a morir, levántate en el nombre de Jesucristo. Aleluya, tienes que sacrificarte. Y hombres en la Biblia, en la palabra del Señor, se quedaron, ¿verdad?, en situaciones difíciles, pero ellos no se quedaron ahí estoqueados. Ellos comenzaron a moverse, ellos comenzaron a sacudirse, a comenzar a caminar en el Señor. Y hombres en la palabra del Señor llegaron momentos tan difíciles, tan duro, pastora, que ellos siguieron hacia adelante. Ellos no dejaron que la prueba, la batalla, la lucha, lo que estaban enfrentando, lo dejase a ellos estoqueados, que no se podían moverse y quedarse paralizados. Es importante que usted no se quede paralizado en la prueba, en la situación que usted está enfrentando. Una de las cosas que el tiempo presente que estamos viviendo, en la generación que estamos viviendo, es que estamos en un país que todo es fácil. Eso es así. Dios me ha dado la oportunidad de ir a otros países
y compartir y ver cómo otros países viven. Ujú. Puedo ver con mis propios ojos, observar que nosotros la tenemos fácil. Ujú. La tenemos fácil, pastora, porque aquí a veces nosotros nos quejamos de que no tenemos esto, no tenemos aquello, pero más sin embargo, está bien fácil conseguir muchas de las cosas que nosotros deseamos. Aquí es un país que todavía tiene muchas oportunidades, Ujú. donde tú puedes conseguir lo que tú deseas y trabajas fuerte y te sacrificas, puedes conseguir muchas de las cosas. Pero hay otros países de bajo mundo donde no se pueden tan siquiera con las cosas necesarias, simples, que son necesidades diarias, no las pueden conseguir tan fácil como las conseguimos nosotros. Ujú. Un tercer mundo, ¿verdad? Como otros países que hay más pobreza, hasta para el alimento es difícil. Nosotros tenemos la ventaja, la oportunidad de decir, oh, si yo no quiero esto de comida, puedo comer esto. Si no quiero carne, puedo comerme, qué sé yo, otra cosa. Y tenemos la flexibilidad de recibir otras cosas que nosotros podemos buscar. Solamente guiamos a otro lugar y lo conseguimos. Ujú. Mas, sin embargo, hay otros países que no, que solamente lo que hay es lo que hay Ujú. y es lo único que reciben. Y nosotros a veces, nuestra comodidad, nuestros privilegios que tenemos, no nos dejan a nosotros ver qué tan bendecidos a veces estamos. Y entonces, cuando llega un momento de sacrificarse, cuando llega el momento de hacer algo, como que lo sentimos como que es bien pesado, como que es Mm. bien difícil, como que es imposible, como que todo es una molestia o tengo que hacerlo un poquito más. Yo le digo fácil. Cuando yo me criaba en Puerto Rico, en mi casa, hubo un tiempo que no había carro. Mm. No había carro. Había las piernas a caminar, bicicleta Yep. o carro público o guagua pública. Es lo único que había. No había muchas cosas. Y a veces de ir de la casa al pueblo, había que caminar. Eran 2 horas caminando. Eran 2 horas. Y más sin embargo, llegamos a este país, a los Estados Unidos, y tan pronto cogimos un carro a una temprana edad, ya a los 16 años, 17. Dígame a mí si yo camino 1 hora, 2 horas. Mm. Si camino 20 minutos, bueno, no los camino. No los camino. No lo caminamos porque todos estamos cómodos. La comodidad, ya ahora nosotros, la comodidad nos hizo a nosotros en una vagancia donde no queremos sacrificio. Y si tenemos que caminar 1 hora o media hora, es como que el mundo se va a acabar. Es como que el mundo se paró. Ujú. Porque es tan difícil, es tan complicado sacar de mí unos 30 minutos de caminar, 1 hora. Mas, sin embargo, cuando era más joven, no tenía la opción, Ujú. no tenía el privilegio, so tenía que caminar. Y fíjate, ahora, fíjese que ahora que lo tenemos todo, no lo hacemos. Y pastor, cuando tú caminabas a esa hora, en ese tiempo, ¿te quejabas? No había espacio para la queja. Exacto. No había espacio para la queja. Eso era, había que hacerlo o sí o sí. O sí, Así que no había otra opción. no había opciones. Entonces, es algo que nosotros tenemos que traer a colación y a la conciencia, porque fíjese, una cosa conlleva a la otra. Amén. Una cosa conlleva a la otra. Y vamos a llegar del sacrificio. Ujú. Vamos a llegar porque Jesucristo les dice, ¿verdad? Si ustedes quieren ir en pos de mí, tienen que negarse a sí mismo. Usted tiene que tomar la cruz. Usted tiene que seguirme. Usted tienen que hacer lo que tienen que hacer para recibir. Pero quiero abarcar un poquito más para la audiencia que está escuchando, Amén. pueda gozarse en el Señor. Amén. Porque yo sé que hay mucha gente que se identifica con esto, pastora, que tienen que caminar 20 minutos y dice, ay, qué difícil es. Más sin embargo, antes lo hacíamos, no nos preocupábamos, No. no lo pensábamos Mm-mm. y no había ni queja en nuestros labios. No. Yo Sí, me ¿no? recuerdo, Lo pastor, hacíamos. lo hacíamos. Yo me recuerdo cuando yo me estaba criando, yo me crié en Lynn, Massachusetts, y yo me recuerdo que yo tenía que ir de Eastland a Westland, y aquellos, ¿verdad?
oyentes que quizás son de esa área, saben que eso son muchísimas millas. Pero yo lo hacía y no me molestaba, no lo pensaba 2 veces, ¿verdad? Eso era lo que yo hacía, porque eso era lo que era necesario en ese momento y eso era lo que yo tenía que hacer. Period. No había otra opción, no tenía otra manera. Mi abuelita no guiaba, yo acompañaba a mi abuelita a los supermercados y todas esas cositas. Y nosotros nos íbamos caminando, toditos caminando para el supermercado, buscar las compras. Y entonces ahí, pues sí, porque habían ya bolsitas, pues nos íbamos en el taxi. ¿Te recuerdas los taxis? Digo, te recuerdo porque ya casi no se ve, ahora todo Uber y Lyft. Ajá. La temporada ha cambiado. Pero esas eran las cosas que uno hacía y no se quejaba. Nosotros, abuelita decía, vámonos, y como si nada, no nos quejábamos, no decía nada. En Puerto Rico, yo me acuerdo, pastora, que ¿verdad? Usted quería un mango, había que treparse en el árbol a buscarlo. Y los mangos siempre más bonitos son los que están más para arriba. Me acuerdo que me di una matada, me caí, mi madre me tuvo que llevar al hospital. Después el hospital estaba tan lleno en Puerto Rico, los que saben, que dijo, olvídese de eso, vámonos para casa. Me vendó las 2 manos, las muñecas, y así pues ella fue mi doctora en ese entonces. Porque me caí del palo y me fracturé las 2 muñecas del brazo. Terrible, pero si quería el mango, tenía que subir al palo y si tenía que sacrificarme a buscar el mango. Y ese sacrificio me costó que me di una matada. Me fracturé las muñecas. Pero, ¿por qué digo eso? Porque fíjese, muchas veces pensamos que todo es fácil y estamos acostumbrados en este tiempo, en esta temporada, en esta generación, que todo sea fácil. Que todo sea fácil, que todo sea dado a las manos. Yo siempre le digo a la iglesia que estamos en una generación microwave. La generación microwave. ¿Qué es microwave? Pues usted quiere, aleluya, una comida, pues búscate en el freezer qué es lo que está frizado ahí, lo pones en el microwave 3 minutos, 2 minutos, lo que sea, los minutos que sea, y rápidamente pues lo pones en el microwave y después se lo come. Nuestro hijo, ¿verdad? Tiene 11 años, el más pequeño, y él le gusta los hot pockets. Él le gusta poner los hot pockets rápido para entonces pues calentarlo rapidito y comérselo. Pero los tiempos de antes no era así. En tiempos de antes había que ir a la finca a buscar la yuca, los plátanos, el guineo, todo eso. Me acuerdo que allá en casa de mi abuelita, ya había, vete a buscar la parte de atrás, había un palo de lechosa, había palos de todo, de guayaba, de todo lo que sea necesario, de palo de achote, alaba. Había que cogerle esa semilla para entonces hervirla y hacer todo ese proceso, pasarlo por el colador. Bueno, el que sabe, sabe. Amén. Y era un sacrificio. No me lo puedo imaginar. Ahora es diferente, pastora. No, yo no puedo, ¿cómo se dice? I cannot relate, porque yo me crié aquí, en una pequeña ciudad. Todo eso se ve que fue fuerte. Había que hacerlo. Así que por eso lo digo, que esta generación no entiende, no sabe qué tan fácil lo tienen ellos. Tanto que en los tiempos de antes había que sacrificarse para todo, para trabajo, para todo. Pero quiero entrar algo más profundo en eso. Amén. De lo que es sacrificio y lo que es, ¿verdad? Qué tan fácil lo tenemos ahora. Y ahora se va a poner esto, como dice un hermano. Real deep. Real deep y malanga con pique. Y es que, gloria a Dios, en los tiempos de antes eran 7 días a la semana los cultos, los servicios para Dios. Alaba ahora, se le fue el gozo a 2 o 3. Aleluya. Entonces, también por encima de todo eso, tenían que trabajar y no eran trabajos de oficina como ahora. No se ganaba lo que se gana ahora. Y después, los tiempos de antes, las mujeres, lo mínimo eran 4 muchachos que parían las mujeres. Alaba. Eran de 5, 7. ¿Cuánto te tuviste usted, tu mamá? Mami tuvo 7. Alaba. La mía tuvo 4 y no está fácil. No era fácil. No. Mas, sin embargo, en los tiempos, ¿verdad?, de antes, cuando los servicios eran 7 días a la semana, eran oración, ayuno, eran vigilias, eran cultos de
de cada cosa, de lo que era de los jóvenes, de los niños, de los adultos, caballeros, damas, campañas, y todo eso eran 7 días a la semana. Y llegaba a la iglesia, llegaba a las campañas y la gente se sacrificaban después de un día debajo del sol, fuerte, trabajando, y llegaban al culto. Y los resultados, pastor. Y unos resultados, perdón, gloriosos. Glorioso, victorioso. Era la gloria de Dios, se movía el poder de Dios de una manera poderosa, Amen. Gloriosa. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón, el sacrificio que ellos hacían. Dios conocía que estas personas tal vez lo que trabajaban eran recogiendo gandules, otros cortando caña, otros trabajando en fábrica, otros trabajando en trabajos fuertes. Ahora no, ahora uno lo tiene hasta con aire acondicionado o con heater. Pero antes los trabajos eran fuerza bruta, como le dicen por ahí. Y con todo y eso llegaban a los cultos, oraban, clamaban, ayunaban, vigilaban y había un poder de Dios terrible. Las campañas con hombres con nombre y con nombres sin nombre. ¿Qué quiero decir? Gente que eran conocidas y gente que no eran conocidas, pero con todo eso el poder de Dios se manifestaba. Se movía de una manera gloriosa. ¿Por qué se movía gloriosa? Porque Dios conocía el corazón, Dios conocía el sacrificio que ellos hacían. Ellos sabían que buscar a Dios, que buscar su presencia por encima de lo que ellos están pasando, por el dolor que están sufriendo, sabía que Dios lo iba a ayudar. Tenían una convicción, una certeza, una fe poderosa que hacía que movía las montañas, que hacía que movía esto poderosamente. Amén. Y iban a los cultos con la expectativa de que Dios se iba a mover poderoso, que Dios iba a hacer algo maravilloso, y Dios lo hacía. Dios lo hacía. Y el sacrificio que ellos tenían que hacer. Ahora, por eso dije que era un poquito malanga con pique. Ahora queremos avivamiento, queremos gloria, queremos bendiciones, queremos que Dios se mueva, que Dios haga maravillas y prodigios, pero no queremos pasar por un sacrificio. Aleluya. No queremos tomar la cruz y seguirle, negarnos y seguirle. Ahora todo lo queremos fácil, sencillo, pastora. Ahora lo queremos todo microwave, pastora. ¿Qué usted cree de eso? Eso es algo que estamos viendo bien. Y cuando pasó la pandemia, pastor, cuando pasó la pandemia, que antes de eso se estaba haciendo un poco difícil, entonces pasa la pandemia y entonces podemos ver que mucha gente se puso bien cómodo. Se hizo las cosas estaban ya fácil, porque ahora, ¿verdad? Estamos en un lugar a donde todo está ahí mismo, no tenemos que salir, ahí está, ¿verdad? Estamos viendo por el teléfono, estamos viendo por la computadora o de una manera u otra, estamos recibiendo la palabra a través de estas diferentes plataformas y entonces, ¿verdad? Porque el enemigo es un mentiroso, el enemigo empieza ponerle a la mente a las personas también que no, ten cuidado. Y yo entiendo, hermano, porque sabemos que eso fue algo bien, ¿verdad? Fuerte para este mundo, ¿verdad? La nación, para este mundo. Gloria a Dios, aleluya. Pero también sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y cuando Dios, gloria a Dios, aleluya, cuando el Señor está en el asunto, Dios abre camino. Y me recuerdo que nosotros estábamos clamando y orándole al Señor, que Dios abriera las puertas y que nosotros podemos regresar de nuevo a la iglesia. Y me recuerdo, pastor, nosotros hablando cuando teníamos los lives en ese momento, porque las iglesias estaban cerradas, pero cuando hacíamos los lives nosotros vamos a regresar y eso va a ser algo profundo, algo fuerte, y eso va a ver la gloria de Dios. Tristemente, no fue ese resultado. Muchos lugares tuvieron que cerrar y otros lugares la membresía, ¿verdad? Decayó, perdón, amén. Gloria a Dios, aleluya. Y tristemente no pudimos ver lo que nosotros estábamos, ¿verdad? Anhelando. Pensábamos que la cosa iba a cambiar, que había algo profundo, fuerte, de parte de Dios que iba a suceder, y Dios siempre está dispuesto, esa es la cosa, Dios siempre está dispuesto, pero en ese momento, ¿verdad? Mirando atrás esa situación, yo digo, el sacrificio de nosotros estaba ahí,
Eso es poderoso, pastora. Como decías anteriormente, yo también lo meditaba y decía, wow, esto va a traer un avivamiento terrible. Porque, ¿verdad? Lo que está viendo y está experimentando el mundo entero es algo que nunca se había visto. Es algo, bueno, se había visto, bueno, no en el tiempo de nosotros, mucho tiempo atrás, y nosotros en esta generación no había visto esto de una forma y una magnitud así, donde el mundo completamente se paraliza. Y pensábamos que no solamente en el pueblo de Dios, sino que aún los que no tienen al Señor, pensaban que iban a correr a la iglesia del Señor. Pero fíjese, lo lindo de todo esto es que Dios es maravilloso y que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y sabiendo esto, Dios dijo, voy a mostrarle algo al hombre. Algo yo podía, como decían anteriormente, yo pensaba que iba a ser así, como estabas explicándolo, de que se iba a llenar, que esto iba a ser tremendo. Y qué decepción, fue una decepción para muchos ministros y muchos de nosotros fue una decepción porque no pasó como nosotros esperábamos. Pero fíjese, los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Amen. Porque en el tiempo de Dios, Dios va a glorificarse, Dios va a hacer lo que, aunque nosotros pensábamos de una forma, no pasó cuando nosotros pensábamos. Pero fíjese, ahora está la generación difícil, está la oscuridad de las tinieblas terribles. Pero más sin embargo, Dios está escogiendo diferentes personas, diferentes lugares, diferentes áreas, mostrando su gloria. Está trayendo un avivamiento, como hemos visto en la universidad, como hemos visto en diferentes países, como hemos visto en diferentes lugares y esquinas, para que nosotros podamos entender que no todo está perdido, que no todo, ¿verdad?, está fracasado, que todavía Dios tiene todo en sus manos y que todavía Dios tiene el poder, la autoridad, el dominio sobre este mundo, porque la Biblia dice en el libro de los Salmos que Él hizo al mundo y todo lo que habita le pertenece. A veces, pues por a causa de lo que estamos viendo y experimentando, el del diario vivir, pensamos que es el final. Mas sin embargo, Dios nos muestra a nosotros que Él sigue siendo Dios y que todo está bajo sus manos. Diciendo esto, nos pasábamos así y pensábamos, y nosotros tuvimos, como dijiste anteriormente, dando estos cultos a través de la internet, a través de estos medios comunicativos, para que las personas se estuvieran manteniendo en pie. Y a Dios sea toda la gloria, que por lo menos en la iglesia de nosotros, pues los hermanos pudieron respaldar, pudieron apoyar el ministerio. Pero fue difícil para muchas personas, donde nosotros estuvimos lidiando con situaciones, ¿verdad?, de otros lugares donde pudimos ayudar para que pudieran transmitir también. Pero muchas personas fueron perjudicadas a causa de esta pandemia, pero otros, en vez de echar para adelante, se echaron para atrás. Y Cristo nos mostró a nosotros que cuando llega el momento del cumplimiento de Él no echó para atrás. Él siguió hacia adelante, le dijo a los discípulos, no, esto se tiene que entrar en cumplimiento, porque si no, entonces no viene el perdón de pecado, no viene, aleluya, lo que es la transformación del hombre y lo que Dios quería hacer a través del hombre, a través de Jesucristo, que a través del sacrificio de Jesucristo, entonces podríamos nosotros llegar a Dios por el sacrificio de Jesús. Jesús se sacrificó para que nosotros tuviéramos esa comunicación con Dios y esa restauración, la cual nosotros conocemos que en el libro de Génesis todo se fue corrompido entre el hombre y Dios por a causa de Satanás, la serpiente antigua, donde metió en el medio para que el hombre no reciba lo que Dios tiene para el hombre. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que Jesucristo vino a pagar el precio por cada uno de nosotros. Jesús pagó un precio por nosotros y se sacrificó por nosotros. Pero la pregunta, pastora, ¿estaremos nosotros sacrificándonos por Dios? Bueno, pastor, yo puedo decir que hay algunos, porque como estamos viendo, tú estabas mencionando, ese avivamiento que está sucediendo, ¿verdad? Eso es por el sacrificio. Esa gente, ese pueblo de Dios que estuvo en esa universidad por tantos días, porque yo no sé hasta qué, pero yo creo como 11 o 12 días, o más. O más. Y ahí estaban ellos buscando del Señor y, ¿verdad?, provocando algo de parte de Dios. Y ese fue un sacrificio que ellos
tomaron. Ese fue un sacrificio que ellos decidieron. Vamos, necesitamos un avivamiento en este tiempo que estamos viviendo. Y ahí empezaron a levantarse otras universidades también, otras escuelas, otros estados, ciudades, diferentes lugares empezaron, ¿verdad?, a provocar algo de parte del Señor. Porque en este tiempo, como está hablando, ¿verdad?, tu persona hace poco, es necesario, porque estamos viendo cosas bien oscuras. Nuestros hijos están viendo cosas en el podcast de la semana pasada, ¿verdad? Estaban hablando algo bien fuerte y poderoso, pero la realidad que las cosas buenas la están llamando malas y las cosas malas están llamando buenas. Hoy en día es tiempo de nosotros tomar ese sacrificio. Y algunos lo están haciendo y otros, ¿qué están esperando, pastor? Y es importante que nosotros mencionemos estas cosas porque muchas veces como creyentes, pastora, nosotros estamos diciendo, oh, yo quiero la bendición de Dios, yo quiero un avivamiento, yo quiero ver algo maravilloso que Dios suceda en mi familia, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi iglesia. Pero la pregunta sería, ¿te estás sacrificándote? Amen. ¿Estás pagando un precio? Como decías anteriormente, estos jóvenes, ellos decidieron pasar por encima de lo que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ellos sabían cuál es la verdad, cuál es la solución, qué es lo que es correcto. Y echaron para adelante, dijeron, vamos para adelante. Dios bendiga a los pastores, pastoras también, Amén. líderes, evangelistas, misioneros que todavía, hasta el día de hoy, están haciendo el trabajo, la obra de Dios por encima, por encima de todas las adversidades que están enfrentando, porque hoy en día conozco, ¿verdad?, gente que en el Señor, hermanos en Cristo, que se le ponen por encima por predicar el evangelio. Hoy en día repartir comida, ropa, todas estas cosas, hoy en día se levantan en contra. Sí. ¿En contra? ¿Por qué? Porque no quieren que la iglesia siga fluyendo. No quiere, Satanás no quiere que la iglesia siga hacia adelante. Quiere paralizar la iglesia, quiere paralizar los ministerios. Porque quiere paralizar los hogares, la familia, los hijos, los matrimonios. ¿Por qué? Porque él sabe que si paraliza esto, entonces no hay un cumplimiento en la vida de ellos, de nosotros. Por eso es que lo hace, para que nosotros nos quedemos estoqueados en una manera que la gloria de Dios no sea revelada a los hombres. Y por eso es que exhortamos a los ministerios, los evangelistas, misioneros, los sin nombre, los anónimos. Yo le digo los anónimos, que la Biblia dice que hay muchos anónimos. La Biblia enseña de los anónimos que hicieron cosas maravillosas, grandes y poderosas. ¿Por qué? Porque Dios cuenta con los anónimos. Hay gente que Dios usa como estos medios para traer el podcast y le habla a muchas vidas. Amén. Pero hay otros que no tienen podcast, que no tienen medios comunicativos, pero todavía siguen haciendo la obra de Dios. Amén. Siguen trabajando para Dios. Y Dios, ¿verdad?, usa todos estos medios, todas estas formas, hasta el anónimo, para glorificar su santo nombre. Por eso nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Nosotros tenemos que seguir caminando y sacrificarnos. Sacrificarnos porque Dios necesita al pueblo de Dios, necesita a la iglesia de Jesucristo que se levante y comience a hacer lo que Dios le llamó a hacer. Y le predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. El que creyese será salvo, el que no será condenado, dice la Escritura. Pero, ¿cómo nosotros podemos llegarle a la palabra del Señor a los amigos, los hermanos, si no salimos y le hablamos? No nos sacrificamos. La Biblia dice, ¿cómo ellos recibirán si no hay nadie quien les predique? No hay quien les hable. Por eso es que la iglesia de Jesucristo le estamos exhortando en esta noche. Es precisamente de esto. Hay que sacrificarnos para ver gloria. Hay que sacrificarnos para ver gloria. ¿Por qué? Porque si no nos sacrificamos, no vamos a ver la gloria del Señor. Usted no se pone a pensar que estos muchachos podían ser azotados, perseguidos. Como decía usted en este día, en el carnaval de este grupo de tipo de personas, estaban pateando la Biblia y la estaban usando como si fuese soccer. Y después que alguien trató de defenderla, la pusieron en un baño portátil y la tiraron ahí. No la valorizaron, no le dieron valor a la palabra de Dios. Para que usted vea cómo está el mundo.
de que ya no quiere valorar a Cristo, a la palabra de Dios. Están donde atados por el enemigo y el enemigo ha tomado una ventaja, pero la iglesia de Jesucristo tiene que levantarse y sacrificarse para ver la gloria de Dios, para predicarle el evangelio de Jesucristo. Que la Biblia nos enseña, vamos a tener persecuciones por la causa de su nombre. Pero está bien, no te preocupes, usted tiene una recompensa que proviene del cielo. Aleluya. Y tiene que sacrificarse. Yo creo que la comodidad paralizó a muchas personas y realmente le paró la bendición. La bendición no es lo que podamos lograr material. La bendición es lo que proviene del cielo de Dios. Todas las demás cosas son por añadiduras. Y vemos que estos jóvenes se levantaron a hacer la voluntad de Dios. Esto no es nada nuevo. Dios está llamando gente que se levante. La Biblia dice que en el libro de los Hechos, cuando vamos al capítulo 1 y el capítulo 2, dice que el pueblo del Señor, el Señor dice en el capítulo 1, esperaos ahí, hasta que vengan y seamos revestidos del poder del Espíritu Santo. Después que sean revestidos del Espíritu Santo, me seréis testigos. Y comenzó a decir a todos los lugares. Y después dijo, hasta el fin de la tierra. Pero cuando ellos fueron revestidos, tan pronto fueron revestidos, ellos no se quedaron con las manos cruzadas. Ellos no se quedaron pensando, oh, pero es que si hablo, ¿qué dirán? Mire, es poderoso porque ahí muestra en el libro de Hechos, capítulo 1 y capítulo 2, muestra algo poderoso. Que tan pronto fueron revestidos y fueron sacudidos por el Espíritu Santo, hasta los que estaban haciendo testigos, viendo lo que estaba sucediendo, ahí se levantó la dificultad. Sí. Comenzaron a decir, pero esta gente están en mosto, están tocados o algo así. Están tomados. Están tomando algo. ¿Qué le pasa a esta gente? Y les tuvieron que explicar que no, es que fueron llenos del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, no había nadie que los parara. No había nadie. Rápido Pedro comenzó a predicar y la gente a convertirse. Comenzaron los discípulos a predicar y la gente a convertirse, milagros suceder, moverse un mover glorioso. Pero, ¿qué pasó? Su sacrificio, estaban viendo victoria y estaban viendo gloria. Amén. Pero en medio de eso, ¿qué vino? Persecución. ¿Qué vino? Dificultad. ¿Qué vino? Gente que se levantaron en contra de ellos. A Pedro, dice la palabra de Dios, que lo encarcelaron. Lo encarcelaron. ¿Por qué? Porque estaba hablando en el nombre de Jesús. Pero estaba lleno del poder de Dios. Y por a causa del poder de Dios, lo llevaron preso. Porque estaba haciendo maravillas y prodigios en el nombre de Jesús. Pedro puede decir, me van a llevar preso. Bueno, hasta mataron de los discípulos. Mataron. Y Pedro no paró. Siguió predicando el evangelio. Pero él puede decir, no voy a predicar. No voy a sacrificar porque me parece que el sacrificio me va a causar la muerte. Por eso no es nada nuevo. Juan el Bautista siguió hacia adelante, aunque declaró la verdad y le costó que le cortara la cabeza, pero siguió hablando la verdad. Y la verdad nos hace libre, que es Cristo Jesús. Le hablo de que es Jesucristo. Pero le costó. Pero se sacrificó. Amén. Amén. Pablo y Silas estaban viendo prodigios, estaban viendo milagros, estaban viendo qué es lo que Dios estaba haciendo a través de estos hombres. Ahora los meten presos, los ponen al calabozo donde ellos están encadenados. Ellos están encadenados. Ahora en estas cadenas, pastora, ellos no dijeron, bueno, nos vamos a echar a morir, aquí nos van a dar cadena perpetua o tal vez nos van a matar. Ellos no dijeron eso. Ellos, me imagino, mirándose uno al otro, dicen, bueno, vamos a alabar a Dios. Aquí no hay impedimento porque alabar a Dios. Estamos encadenados nuestras manos y nuestros pies, pero tal vez nuestra boca no está encadenada, no está cerrada. Vamos a alabar a Dios. Y decidieron alabar a Dios. Eso es un sacrificio. Porque fíjate, por todo lo que estaban pasando, ellos dijeron, con todo y eso vamos a alabar a Dios. Con todo y eso vamos a glorificar a Dios. Con todo y eso vamos a hacer la voluntad de Dios. Y comenzaron a cantar al Señor. Y cantando al Señor, hubo un mover de Dios tan glorioso, donde se sacudió esa cárcel,
se movió, se sacudió todo de ese lugar por el poder de Dios. Y ahora las puertas se abren, las cadenas se caen y este hombre que pensaba, dije, espérate, yo me tengo que quitar la vida porque ese era el tiempo, ¿verdad? Que si un soldado dejaba escapar un preso, le costaba la vida. Mas, sin embargo, Pablo y Silas dijeron, no lo hagas, amén. Así que para que usted vea que el poder de Dios es tan maravilloso cuando nosotros nos sacrificamos, cuando nosotros pasamos un poquito más y hacemos un esfuerzo, vemos la gloria de Dios. Amen. Muchas veces, pastora, no vemos las bendiciones de Dios porque no nos esforzamos. Amén. Suena fuerte lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Muchas veces no nos esforzamos lo suficiente. Yo me acuerdo cuando Dios nos llamó en el ministerio, Dios nos decía, tienes que esforzarte, esfuérzate y sé valiente. Amén. Eso es lo mismo lo que Dios le decía a Josué. Le dijo, mira, esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes. Porque yo, tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas, dejándole saber, tú puedes esforzarte, tú puedes hacerle momento. Me parece que Josué estaba como que, no sé si lo hago, no sé, vi a Moisés sufrir, no sé qué tantas cosas vio él de Moisés, pero él dijo, hay evidencia que, por eso es que cuando vamos al libro de Josué, Dios le dice, ahí en el capítulo 1 rápido, dice, mira Josué, te digo que te mando que te esfuerces, te estoy diciendo que tienes que esforzarte. ¿Por qué? Porque obviamente tenía que bregar con unas situaciones, con un pueblo, con unos enemigos, con tantas cosas tan difíciles que necesitaba esforzarse. Pero Dios le estaba diciendo, esfuérzate, sacrifícate, pero vas a tener bendición. Vas a tener resultado cuando te sacrificas. Muchas veces queremos bendiciones, pero no vemos y no vemos resultados porque es que no nos sacrificamos. No vemos las bendiciones porque no hacemos un poquito más de lo que nosotros podemos hacer. Muchas veces nosotros podemos dar 10, del 1 al 10, y nos conformamos con darle un 5. No nos esforzamos lo suficiente a salir al potencial nuestro completamente. Cuando nosotros comenzamos en el evangelio, yo era una persona muy tímida. Yo siempre lo digo. Y mucha gente lo dudan, ¿verdad? Porque ahora yo hablo hasta dormido, hablo yo. Y mi amada esposa igualmente. Pero fíjense, yo le decía, sacrifícate a mi esposa, que sigue hacia adelante, que tú vas a llegar igual que mi persona. ¿Por qué? Porque lo vi en mi persona. No hablaba mucho, era tímido, no sabía qué palabra decir, no me encontraba cómo hacerlo. Pero buscando presencia de Dios y sacrificando en la carne y sometiéndome a Dios, encontré lo que dice la Escritura, que Dios nos da, el Espíritu de Dios nos da palabras que ha de hablarse, como le dijo a Pedro, que no te preocupes, que el Espíritu mismo te va a dar palabras que tú has de hablar. Amen. Pero cuando nos sacrificamos, si no nos sacrificamos, no vamos a ver el potencial en nuestras vidas. A veces decimos, yo quiero que mi iglesia haga cosas maravillosas y ver una gloria, ver un poder maravilloso en mi iglesia, pero nosotros somos los primeros que no nos movemos ni nos sacrificamos. Ay, Dios mío. Ay, santo. Eso está profundo ahí, ¿verdad que sí? Eso está en especial. Eso está en especial. Para ver bendiciones y ver cosas maravillosas y ver un crecimiento, hay que ver un sacrificio. Si tú no tomas parte del sacrificio de hacer la voluntad de Dios, que cuesta negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle, no vamos a ver su presencia, no vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros, pastora. ¿Por qué? Porque en este camino hay que sacrificarse. En este camino hay que negarse a sí mismo. Y usted sabe que la concupiscencia, los deseos, las pasiones terrenales, siempre quieren todo lo contrario de Dios. Siempre quieren los deseos que yo quiero, que yo deseo. Y eso nos paraliza a nosotros cumplir el cumplimiento de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque le hacemos más caso a los deseos y las pasiones carnales que a lo que el deseo de Dios que está en el corazón de Dios para nuestras vidas. Amén. Y decimos, es que el sacrificio es mucho, es que es difícil, es que cuesta trabajo, cuesta de dejar de mí. Pero eso es lo que Dios quiere, que tú dejes de ti para que Cristo crezca en ti. Amén. Amén. Y también, pastor, muchas veces también dicen,
pero Dios entiende, Dios conoce, Dios sabe la situación, Dios entiende. Ay, ay, ay. Sí, Dios entiende, claro que sí, pero Dios también es un Dios todopoderoso que la situación que tú te enfrentas en el momento, Dios la quiere cambiar. So, cuando nosotros seguimos con el, ¿verdad? Con el Dios entiende, no le está permitiendo a Dios obrar en esa situación para que puedas llegar más allá de a donde te encuentras en ese momento. Yo he entendido en este caminar que Dios es un Dios que quiere darnos más. Dios es un Dios que quiere llenarnos cada día más. Dios es un Dios todopoderoso, un Dios de amor. Y cuando nosotros, como nos enseña la palabra, lo dice, la promesa de Dios, nos acercamos al Dios y Él se sacará a vosotros. Eso es algo, es una promesa del Señor, que cuando nosotros buscamos más y más de su presencia, más y más de Él, nos llenamos más Dios ¿verdad? En darnos nosotros para atrás más. Y eso es una de las cosas que a veces, ¿verdad? Yo he escuchado, pastor, de personas decirlo. Dios, pero Dios entiende. Yo me recuerdo cuando yo estaba en la iglesia, ¿verdad? Antes de mudarme y nos casamos, había una hermana que ella estaba ahí, yo creo que ella tenía como un año ahí. Y ella fumaba cigarrillo. Y ella tenía un año ahí. Y ella decía que se le hacía difícil, pero esto era su respuesta porque Dios sabe. Y yo decía, Dios sabe que es difícil para ti. O sea, uno no está diciendo que no, yo sé que Dios sabe que es difícil, pero Dios sabe también que Él puede hacer el cambio. Dios puede hacer el cambio, pero está en nosotros también. Quiero decir que Dios entiende, Dios sabe, pero también Dios sabe que nosotros tenemos que tomar ese paso de hacer ese cambio, de decirle al Señor, heme aquí. Amén. Es el sacrificio, mi hermano. Tienes que sacrificar, aleluya, los deseos, las pasiones, la carne, el yo, para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios, podamos Amen. ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Hay tantas citas bíblicas y referencias en la palabra de Dios donde nos lleva a muchas historias bíblicas donde hombres de Dios tuvieron que sacrificarse y mujeres de Dios tuvieron que sacrificarse para ver la gloria de Dios. Vemos, ¿verdad? La iglesia primitiva tuvo que pasar por sin número de situaciones en la vida donde tuvieron que pasar sacrificio para ver la gloria de Dios. Pablo fue tremendo mensajero de parte de Dios para el tiempo, ¿verdad? Que Dios lo había escogido para llevarle el evangelio como misionero a diferentes lugares. Tremendo misionero de Dios. Pero cuántas cosas él no pasó, cuántos sacrificios tuvo que pasar. Lo apedrearon, la barca se rompió, que iban a perecer, ¿verdad? Todos los que estaban ahí, y Dios, ¿verdad? Los cubrió, los guardó, los ayudó, pero pasó por eso, pasó por prisionero, pasó, ¿verdad? Por tantas cosas que pasó Pablo, Pedro, Juan, todo esto, Esteban, a veces no hablamos de Esteban, pero Esteban pasó por muchas cosas que terminó apedreado por el evangelio de Jesucristo. Para que usted vea que qué difícil es servirle a Cristo, amén, nos va a costar. Amén, nos va a costar. Va a haber dificultades, lo va a haber, pero Dios nos va a dar la victoria, Dios nos va a ayudar, nos va a fortalecer en medio de todas esas situaciones que nosotros estemos enfrentando. Por eso fue que en la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 16, aleluya, 24, él dice que entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero más adelante en ese versículo, el versículo siguiente dice estas palabras: porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que la pierda su vida por causa de mí, la hallará. Wow, poderoso eso, ¿verdad? En otras palabras, diciendo, vas a pasar por sinnúmeros de cosas, situaciones en la vida, donde son cosas que pasan por a causa del evangelio, pero Dios te va a dar la victoria, Dios te va a dar la victoria. Pero tienes que sacrificarte para que Dios haga estas maravillas y prodigios. Mire, en los tiempos, no hace mucho, la iglesia salía bien. Era algo común que la gente salían hacia afuera a repartir tratado, a llevar las nuevas de salvación a la gente, pero hoy en día ya la gente no quiere.
solamente que estos medios comunicativos está bueno, es bueno. No estoy, ¿verdad? No estoy diciendo, ¿verdad? Porque nosotros estamos usando estos medios comunicativos también. Amén. Eso no es malo, hermano. Pero si esto es lo que es todo, entonces hay un problema. Amén. Nosotros, ¿verdad? Tenemos una hermana en la iglesia que cuando llega el tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? De calor o primavera o todo esto, sale los sábados la iglesia con unas cartulinas y ponemos mensajes de amor y le decimos a las personas, ¿verdad? Que Cristo le ama, necesita la oración. Nos vamos a la ciudad, a frente del City Hall. Y allí la gente comienzan a tocar bocina, le saludamos, le mencionamos y ellos miran las cartulinas y nada más ahí están viendo el amor de Dios. Vamos a los parques, hacemos culto en los parques al aire libre para que gente sepa que Dios le ama, que Amén. Dios tiene algo para con ellos. Pero lamentablemente eso es algo que se está perdiendo. Es algo que la gente no quiere sacrificar porque que ya la gente no quiere recibir el mensaje. Mira cuántas veces, pastora, nos han llamado los guardias a nosotros. Cada vez. Cada vez que hacemos los servicios nos llaman a los guardias. Y viene el capitán, aleluya, del cuartel y dice, sigan haciendo lo que están haciendo. Bajar un chipito más la música para que decirle que usted lo bajara un poquito. Nosotros con permiso y todo, pero lo seguimos haciendo. Pero mira, las oposiciones son difíciles, pero nosotros seguimos hacia adelante, no dejamos que nada de eso nos pare ni nos paralice. Seguimos predicando el evangelio de Jesucristo, sacrificándonos para ver la gloria de Dios y le damos la gloria al Señor. Somos una iglesia pequeña, no una iglesia muy grande en cuestión de números, pero yo digo que somos grandes en corazón. Amén. Amén. Y a Dios sea toda la gloria por eso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es que no nos vamos a paralizar, porque hay unas vidas que nos necesitan y que necesitan de Jesucristo, que necesitan que nosotros le hablemos del amor de Dios, de la misericordia de Dios y que tenemos que seguir sacrificando. ¿Y por qué hacemos este podcast en esta noche de esto? Porque estamos viendo donde la pereza está llegando a muchos corazones y ya la gente no quiere moverse, pastora, ya la gente no quiere salir afuera, no quieren predicarle el evangelio, hablarle a un vecino, hablarle a un compañero de trabajo. Yo y mis compañeros de trabajo, yo les predico a todos. Ya la iglesia conoce que tengo una mesa y una silla. Mi esposa es testigo, que cuando me llama a veces, digo, bueno, mi amor, no puedo hablar contigo porque estoy dando aquí consejería. Y tengo gente que cuando tienen problemas se sientan a la silla, a la mesa, y yo le doy consejo y hasta oro por ellos. Amén. Compañeros de mi trabajo me dicen, Dios te tiene aquí hasta cuando Dios quiera porque estás predicando. Amén. Y eso es lo que yo hago en mi trabajo. Y gracias al Señor, aún mis jefes me respetan por eso. Porque soy, ¿verdad? Un cristiano donde quiera que yo me pare. Amén. Doy ejemplo, ¿verdad? Y me sacrifico. Porque cuántas cosas no quisiéramos hacer nosotros, pero nos sacrificamos para que otros puedan recibir el evangelio de Jesucristo. El sacrificio produce bendición. El sacrificio trae bendición. Pero si no nos sacrificamos, si no pagamos un precio, no podemos ver la gloria de Dios. Y por eso que, pastora, tenemos que sacrificarnos. Sí, pastor, estoy yo pensando en la película que vimos el viernes por la noche con los jóvenes, Facing the Giants, enfrentando a los gigantes. Y esa escena tan poderosa, pastor, que cuando el coach le dice al joven, necesito que seas un líder, que sea más fuerte. Y él le dio un reto a él. Le dijo a él, necesito que vaya, porque un field de fútbol es 100 yardas, ¿verdad? Y él le dijo a él, necesito que vaya de aquí 0 a mitad, a las 50. Y el muchacho, ¿verdad? El jovencito, le dijo, está bien, yo lo hago. Pero lo que él no sabía, que el coach le había dicho, le tenía algo. Te voy a poner venda y encima de eso te voy a poner a alguien en tu espalda que vas a cargar, ¿verdad? Hasta allá. Y esto no es caminando, cargando a una persona, llegando de 0 a 50. Y él dijo, está bien entonces. Bueno, él empezó con eso, pastor, él empezó. Pero llegó el momento que él se estaba cansando.
él, ¿verdad? No podía seguir. Y yo me recuerdo que el coach estaba ahí, ¿verdad? Dándole a él, ¿verdad? Esas palabras, motivándolo, animándolo, gloria a Dios. Y él entonces seguía. Y había momentos que él decía, no puedo, me estoy cansando. Y estaba supuesto que llegara, él dijo, hasta 50 yo puedo. Déjame saber hasta cuando voy a 50. Exacto, él tenía las vendas, ¿verdad? Y él le decía, estoy ahí, ya mismo vas a llegar, decía el coach. Sigue. Ya mismo, sigue, necesito un poquito más de ti, ¿Y qué sucedió, pastor? ¿Qué sucedió? Él llegó hasta 100 yardas. Él no simplemente hizo los 50, él llegó al final. A otros 50. A otros 50, doble de lo que él pensaba que podía hacer. Y eso para mí fue, ¿verdad? Esa escena es tan poderosa porque eso me recuerda a mí, yo lo miro en esta forma, yo miro uno como ser humano, ser ese joven. Gloria a Dios, y Jesús ahí a nuestro lado dejándonos saber a nosotros, tú puedes seguir, sigue porque yo ando contigo. Y ese joven estaba ahí pidiéndole, dime cuando terminé, pero él decía, sigue, vas a llegar, y hizo más de lo que él esperaba. Él se sacrificó sin darse cuenta de lo que él estaba haciendo. Y es importante porque a veces, pastor, estoy diciendo esto porque a veces nosotros mismos nos cohibimos, amén. Y a veces no entendemos que no creemos que no tenemos que no podemos ese sacrificio, como que no tenemos esa fuerza, que no podemos hacerlo porque pensamos de una forma u otra. Pero Dios nos está diciendo a nosotros en esta noche, necesito el sacrificio tuyo y no te preocupes porque yo voy a estar contigo. Es algo poderoso ahí, pastora, que me llamaba mucho la atención, y era que no solamente que él le dijo, déjame saber cuándo estoy los 50, él hizo otros 50, logró los 100, pero hay algo que me llamó mucho la atención, que fue cuando le puso la venda en sus ojos, ¿verdad? Para que él no pudiera ver la distancia. Y así es como nosotros, si nosotros cerramos los ojos y comenzamos a confiar en Dios, Amen. Para que Dios nos dirija nuestros pasos, vamos a llegar más lejos. Amen. Vamos a llegar más lejos. Amen. Pero cuando nosotros miramos la dificultad, la realidad, lo difícil, nos paramos, dos pasos y nos paramos, nos rendimos. Yes. Y por eso es que muchas veces tenemos que cerrar los ojos, confiar en Cristo y dejar que Cristo nos dirija, y vamos a llegar a la victoria, vamos a lo que es el premio, al final, a la meta final. Como dice el apóstol Pablo, que es una carrera, y esto es hasta el que llegue hasta el fin. Por eso es importante que nosotros confiemos en Cristo y que nos sacrifiquemos para Jesucristo. ¿Queremos gloria? Sacrifiquémonos. ¿Queremos bendición? Tomemos la cruz. Néguese a sí mismo. Tome la cruz y seguirle al Señor, para que veamos la gloria de Dios. Yo lo tengo que hacer, la pastora lo tiene que hacer, todos lo tenemos que hacer para ver la gloria del Señor. ¿Queremos gloria? Pues entonces vamos a sacrificarnos para el Señor, vamos a hacer lo que sabemos hacer, vamos a buscar lo que tenemos que buscar, vamos a mirar nuestro norte, que es nuestro Señor Jesucristo, y alcanzar el reino de los cielos. Pero si no lo hacemos así, pues no vamos a ver las grandes victorias, no vamos a ver la gloria del Señor. Tenemos que sacrificarnos. Y esto es un llamado a ti que estás escuchando, que Dios quiere que tú te sacrifiques, que hagas el esfuerzo, que Dios sabe que cuánta fuerza tiene y cuánta fuerza no tiene. Mire, lo lindo de todo esto, que aún en esa película, como también en el Señor, la palabra de Dios, Dios conoce nuestras fuerzas. Amén. Y Él dice que es la fuerza alcanzada y multiplica al que no tiene ninguna. Así que confiemos en el Señor. A veces nosotros no nos damos cuenta qué tan fuertes somos nosotros. Amen. A veces nosotros somos tan capaces de hacer cosas que a veces pensamos que no podemos hacerlas. Pero realmente Dios nos capacita, nos da la destreza, las herramientas, todo lo que nosotros necesitamos para lograr todas estas cosas. Pero nosotros a veces pensamos que no podemos. Y ese joven pensó lo mismo. Pensó que él no podía llegar a ese otro lado. Y eso cambió su punto de pensar, ¿verdad? Su punto de vista. Él totalmente cambió y pudo ser el líder que ese equipo necesitaba en ese momento.
Así que tú puedes echar para hacia adelante. Sacrifícate en el Señor, toma la cruz, nígate a ti sí mismo y síguele al Señor para que veas la gloria de Dios. ¿Quieres gloria? ¿Quieres victoria? ¿Quieres bendición? ¿Quieres avivamiento? ¿Quieres que tu iglesia sea transformado? Sé parte de la bendición. Yes. Yo siempre he dicho que lo he aprendido de un pastor americano. Dice que si tú no eres parte de la solución, eres parte del problema. Wow. ¿Cuál tú quieres ser? ¿Parte de la solución o parte del problema? Medita en esas palabras. Sé de bendición. Sacrifícate en el Señor para que veas la gloria del Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. El pastor Maldonado con la programación Aviva tu Obra en medio de los tiempos.